Muy buenos días a todos, a todas. Nos encontramos una vez más desde el Palacio de la Moneda en una nueva vocería social junto a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, y agradecemos especialmente que hoy día nos acompañan dos personas muy importantes para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que están representando a la sociedad civil. Vamos a darle la bienvenida a Paula Streeter, coordinadora de Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, con una gran experiencia en organizaciones de la sociedad civil. Muy buenos días, Paula. Muchas gracias por estar hoy día aquí. Buenos días, ministra. Gracias por la invitación. Y a Leonardo Moreno, representante de la Fundación Avina, 17 años director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza y miembro del directorio de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Muy bienvenido, Leo. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias por la invitación también. Estamos muy contentos de contar con ellos, que representan a 8 personas que nos ayudaron enormemente para poder trabajar en el Fondo de Chile Compromiso de Todo este año 2021, porque estamos anunciando hoy día el lanzamiento de este fondo. Es un nuevo lanzamiento de un fondo que es conocido, es nuestro fondo más importante del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y como vamos a poder mostrar, es muy importante decir de que este fondo financia los proyectos innovadores y que están comprometidos con la superación de la pobreza y vulnerabilidad sociales de las personas y familias de nuestro país. Es un fondo muy relevante, muy valorado, y que le hemos puesto un sello gracias al trabajo de este equipo que ha trabajado de la sociedad civil, porque este fondo es muy reconocido en materia de transparencia, de especialización en temas sociales, de alcance nacional. Es un fondo que todos los años es muy bien recibido por la sociedad civil y que, con el acuerdo del año pasado, de mediados del año pasado, que hicimos de forma transversal en el marco de la recuperación económica, donde transmitimos que debía ser una recuperación también profundamente social, sacamos un fondo, el fondo de los 20 millones de dólares para las organizaciones de la sociedad civil, donde el Fondo Chile Compromiso de Todos es una parte. Y estamos anunciando este primer llamado de la convocatoria del Fondo de Compromiso Social de Compromiso de Todo 2021, y queremos agradecer, antes de darle la palabra a la subsecretaria que nos va a contar cómo nos fue el año 2020 en esta materia, a los otros integrantes de la mesa que nos ayudaron a debatir cómo íbamos a entregar estos fondos. Y quiero agradecer obviamente a Ignacio Irarraza, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, a Rodrigo Jordán, presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, quien además aporta enormemente en la Mesa de Protección Social General, a Paula Pacheco, especialista en políticas sociales de UNICEF, a Alejandra Pizarro, asesora de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, a Andrea Repeto, presidenta de la Fundación de Superación de la Pobreza, y a Ramiro Urenda, director de la Corporación 3xI. Ahí Leo y Paula nos están representando, incluso fueron elegidos por ellos para trabajar con nosotros en mesas de adjudicación. Vamos a contar un poco cómo en este año tan difícil, recién pasado, el Compromiso de Todos fue un fondo que ayudó enormemente en la emergencia sanitaria, y para eso la subsecretaria nos va a dar el detalle del año 2020. Muchas gracias, ministra. Bueno, efectivamente, además de agradecer la presencia de Leo y de Paula, que representan esta mesa tan relevante de la sociedad civil que nos ayudó a conversar en la pandemia de la importancia de la colaboratividad, ¿cierto?, entre el Estado y la sociedad civil, y poder reforzar esa colaboratividad que ya existe. El año 2020 fue un año de grandes lecciones para todos en todo ámbito, y sin duda la pandemia lo que más empujó al Estado es a buscar mecanismos de flexibilización y buscar cómo adaptarnos a la realidad sanitaria y socioeconómica tan compleja que vivimos y que en algunas materias aún seguimos viviendo. Es por esto que el Fondo Chile Compromiso de Todos, que ya estaba vigente para el año 2020 y que era de 1.200 millones de pesos aproximadamente, tradicionalmente se comenzaba a hablar de él, ¿cierto?, durante finales del primer semestre o principios del segundo semestre, para poder adjudicar incluso cerca de fines de año. Evidentemente, la realidad que estábamos viviendo el año 2020 hizo que tuviésemos que adaptarnos a esta realidad y buscar cómo adelantar la entrega de este fondo, al menos parte de él. Y esa es la razón por la cual hicimos un primer llamado adelantado, una primera convocatoria de 800 millones de estos cerca de 1.200 millones, llamados, ¿cierto?, que permitió adjudicar
44 proyectos a fundaciones y corporaciones a lo largo y ancho de todo el país que pudiesen ser un brazo colaborativo, un brazo sostenedor de la realidad socioeconómica que vivíamos en ese momento. No solamente desde el punto de vista de lo que es esencialmente este fondo, que es la superación de la pobreza, sino que también en el sentido de poder entregarlo dirigidamente a aquellas poblaciones vulnerables o en situación de pobreza que estuviesen siendo afectados por la pandemia. Y luego, la segunda convocatoria, entendiendo que había una realidad socioeconómica y sanitaria que seguía perjudicando a nuestro país, el saldo lo adjudicamos, ¿cierto?, durante el segundo semestre, 23 proyectos por 425 millones de pesos, y fue la forma en que logramos enfrentar de la mano de la sociedad civil y desde la sociedad civil, con el apoyo del Estado colaborativo, gran parte de la situación sanitaria del año 2020. Muchas gracias, subsecretaria. Y bueno, el año 2021, que es lo que nos convoca, estamos muy contentos de poder anunciar que vamos a tener 2 convocatorias, cada una de 2.700 millones de pesos, es decir, estamos hablando de un monto muy superior de lo que entregamos de forma habitual cada año. Esto, insisto, en el marco del acuerdo que realizamos oficialismo y oposición para la recuperación y protección en el marco del COVID-19. Y este primer llamado que estamos haciendo y que partimos el día lunes 4 de enero contempla 2.700 millones y va a depender si estamos hablando de proyectos que benefician a una región o pueden beneficiar a más de una región. Es muy importante que estamos hablando de montos máximos de hasta 30 millones. Pueden ser montos más pequeños, por supuesto va a depender del proyecto, del alcance, pero es muy relevante decir de que si estamos hablando de proyectos que beneficien a más de una región y por ende puedan optar hasta 50 millones de pesos, vamos a financiar un máximo de 5 de estos proyectos de carácter multirregional. Así fue la decisión de la comisión que nos ayudó la sociedad civil, y es muy relevante decir de que esto se va a ejecutar entre 6 y 12 meses una vez entregados los recursos a las organizaciones. Si algo aprendimos en la pandemia es que el Estado, el gobierno no puede solo, que es la sociedad civil, con sus brazos, con su capilaridad, con su compromiso territorial, con su experiencia y conocimiento de lo que está pasando en los diferentes comunas y territorios, quien llega habitualmente más rápido. Y lo que estamos tratando de hacer con este fondo, al que le hemos inyectado una gran cantidad de recursos, es permitir que este ministerio se convierta en lo que queremos, ser un ministerio que ayuda a los que ayudan. Y efectivamente es la sociedad civil, las organizaciones, las fundaciones, las corporaciones, quienes finalmente están haciendo un trabajo maravilloso que nos ha permitido enfrentar la pandemia de una forma mucho más eficiente. Bueno, y complementando lo que ya señalaba la ministra, decir que la conversación con esta comisión que hoy día representan Leonardo y Paula estuvo también enfocada en cómo potenciar el rol de adaptación que tuvimos en el fondo en el año 2020. Y justamente, además de la inyección importantísima de recursos que permitan fortalecer esta relación colaborativa entre el Estado y la sociedad civil, hemos también dispuesto en las bases de licitación y en las bases de entrega de estos fondos que, siendo este un fondo de superación de la pobreza, es un fondo que va a ayudar principalmente a aquellas organizaciones de la sociedad civil que atiendan población vulnerable, pero especialmente vulnerable producto de la pandemia. Lo mismo también se van a financiar proyectos relacionados a problemas que surgieron o se amplificaron como resultado de la pandemia y evidentemente considerando la temporalidad y la urgencia de las necesidades. O sea, la diferencia importante es la siguiente, que si bien sigue siendo un fondo de superación de la pobreza, tuvo una inyección importantísima de recursos, y no solamente en recursos, sino que un enfoque principal a población vulnerable afectada por la pandemia y a organizaciones de la sociedad civil cuyos procesos también estén siendo afectados producto de la pandemia y requieran de este apoyo para llegar a la población en vulnerabilidad de la mejor manera posible. Esa es la forma en que hemos dispuesto la entrega, ¿cierto? El que también puede disponer el fortalecimiento no solamente de proyectos que también busquen fortalecer el equipamiento y las capacidades que permitan llegar de la mejor manera posible y de una manera más oportuna, más efectiva y potenciada a estas dificultades que hemos visto durante la pandemia y entregar también a los grupos vulnerables apoyo desde el punto de vista de servicios y o productos. Entonces, a modo de resumen,
Lo que estamos anunciando hoy día en el Fondo Compromiso de Todo 2021, en este fondo inspirado en ayudar a los que ayudan, pueden postular las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, exceptuando las corporaciones municipales. Ya es muy importante decir que a ellos va dirigido este concurso. Tenemos otro concurso que también va en el marco de los 20 millones de dólares, que es el de las organizaciones en opción de nuestro FOSI, que está dirigida a las organizaciones de base. Pero es otro concurso que va a tener una segunda etapa que también vamos a anunciar prontamente. Pero este concurso, fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, donde solamente quedan exceptuadas las corporaciones municipales. ¿Cuándo se puede postular? Desde el día lunes recién pasado, donde publicamos las bases, hasta el 29 de enero. ¿Y dónde se puede postular? Estamos en pandemia, hemos aprendido que tenemos que seguir cuidándonos, que nos queda todavía, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo para que llegue la vacuna de forma rápida, expedita, y que lo hemos visto en los últimos días, nos queda todavía y por lo tanto hay que seguir cuidando, y si este proceso no va a ser presencial, sino que va a ser un proceso online y se postula en esa página que ustedes ven ahí, sociedadcivilmds.cl, sociedadcivilmds.cl. ¿Y cuándo aspiramos a tener los resultados? Porque obviamente tenemos todo el mes de enero de postulación, después la revisión de los proyectos, llegan muchos proyectos, tenemos que adjudicar menos porque hay fondos que son limitados, pero hay que revisarlos todos para dejar a los mejores la primera semana de abril. Y es muy importante decir de que entren a nuestra página web para revisar cuál es la información y las bases de concurso, porque queremos que postulen todas las organizaciones que están obviamente necesitando estos recursos para seguir aportando como lo han hecho durante todo el año 2020. ¿Subse? Bueno, efectivamente, tal como señalaba la ministra, nosotros inyectamos en producto de este acuerdo tan relevante entre el oficialismo y la oposición de poder potenciar este rol colaborativo de tanta relevancia de la sociedad civil en poder llegar de manera oportuna y efectiva a quienes más nos necesitan, es que este fondo, que tradicionalmente tiene 1.200 millones de pesos, va a pasar a tener 5.400 millones de pesos durante el año 2021. Y en una convocatoria, porque también, tal como el año pasado, en la experiencia que transmitimos a esta comisión y que ellos valoraron de muy buena forma el poder, ¿cierto?, no tener que esperar al segundo semestre a adjudicar, sino que separar y poder tener recursos que permitan adaptar la realidad económica de las fundaciones a la realidad sanitaria y poder obviamente durante todo el año entregar este apoyo, es que hemos dispuesto de 2 convocatorias. Hoy día estamos contando respecto a la primera convocatoria, que es por 2.700 millones de pesos, en esta lógica de apoyar a aquellas fundaciones y corporaciones que están trabajando de manera activa, sin descanso, en esta pandemia de tanta complejidad, y poder disponer también durante el segundo semestre de una segunda convocatoria por igual monto para poder obviamente apoyar a aquellas organizaciones que sigan y continúen en este desafío que sin duda desde el punto de vista sanitario ya estamos viendo algo a la luz en materia de lo que es vacunas e inmunización, pero cuyas consecuencias socioeconómicas todavía son insospechadas y desconocidas, y evidentemente tenemos que estar disponibles para poder no solamente potenciar el rol del Estado, que es lo que hemos estado haciendo, sino que contribuir a través de estos recursos a dar un fortalecimiento a todas aquellas organizaciones que están trabajando sin descanso en entregar apoyo oportuno, efectivo, a quienes tanto nos necesitan en esta pandemia. Así que eso es un fondo que está recargado, un fondo que está obviamente fortalecido y que también tiene otros fortalecimientos que van a dar a conocer acá también nuestros invitados, pero que lo más relevante es que permite fortalecer esta relación de tanta relevancia que se ha destacado en esta pandemia, que es el apoyo a la sociedad civil y poder obviamente potenciar el que el Estado no está solo en el desafío de llegar a soluciones a quienes más nos necesitan. Paula, Leo, no sé si, sí, ministra, tú les vas a dar la palabra. El presidente nos pidió tener un nuevo trato con la sociedad civil, fue el 18 de agosto en las dependencias del Hogar de Cristo, y estamos trabajando para eso, pero ¿quién mejor que quienes han trabajado toda su vida en fortalecer la sociedad civil nos pueden explicar la importancia de este fondo? Así que Paula, después Leo, por favor, los escuchamos atentamente, y la invitación a postular también que ustedes hagan a las organizaciones. Perfecto. Muchas gracias, ministra. Tal como decía muy bien la ministra y la subsecretaria,
se está mostrando cómo hay una verdadera colaboración entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. En los últimos años hemos visto un cambio de paradigma donde el Estado, la empresa y la sociedad civil trabajaban cada uno aisladamente y hemos visto cada vez más cómo ver los puntos en común y se está trabajando hacia una verdadera colaboración. Y la pandemia mostró firmemente el rol que debe cumplir la empresa, la sociedad civil y el Estado y en qué puntos pueden colaborar para proveer bienes públicos y llegar más rápidamente a quienes más lo necesitan. Y como lo hemos planteado varias veces, el Estado no tiene el monopolio de lo público, tiene un rol clave, pero por supuesto la sociedad civil tiene un rol que cumplir para proveer bienes públicos y ser parte de la construcción del Chile que todos queremos. Valoramos nosotros enormemente la mesa de trabajo que se instaló en el Ministerio, porque realmente nos permitió una colaboración público-privada que nos permite tener, cuando hay participación de la sociedad civil, llegar con políticas públicas más pertinentes que ven la capilaridad del territorio, tal como lo decía la ministra, que lo destacó muy bien. La sociedad civil conoce los territorios, conoce las necesidades de la gente y es clave poder trabajar en conjunto para ser más eficaces y pertinentes en los fondos, y creemos que este Fondo Chile Compromiso de Todos ayuda precisamente a destinar esos recursos a quienes más lo necesitan. Y tal como decía la subsecretaria, realmente este nuevo trato que mencionó la ministra es muy relevante y nos ha permitido ver cambios significativos, como por ejemplo una disminución de un 5% de la boleta de garantías en el fondo, a un 5% durante el año 2020, ya estuvo en el fondo de abril, se va a replicar nuevamente en 2021. Y además vemos este aumento de recursos enorme, que eso permite llegar a un mayor número de organizaciones de la sociedad civil, que sabemos que ha sido muy duro la pandemia porque finalmente había una mayor demanda de recursos y de servicios que ellas entregan, así que esto va a ser un gran fondo, los invitamos a todos a participar y seguir trabajando en esta colaboración, y también a todos los miembros de la mesa que hoy día representamos. Muchas gracias, Paula. Leo. Muchas gracias, ministra. Yo quisiera decir que habitualmente desde la sociedad civil somos bastante críticos de la labor del gobierno, a veces del sector privado. Yo creo que hoy día estamos frente a una cuestión absolutamente inédita. Lo primero es el aumento no solo sustancial, sino que realmente inédito para este fondo. Segundo, la vinculación que ha hecho el Ministerio entre pobreza y la vulnerabilidad que se ha producido producto de la pandemia. Quiero también manifestar que es inédito que nos hayan invitado al diseño de este fondo, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene el Estado y el gobierno en particular. Esta vez la sociedad civil ha podido participar. Esto es primera vez que sucede. En tercer lugar, quisiera decir también que hay algo inédito para las organizaciones y que creo que todas las organizaciones van a estar bastante contentas. En este caso se deja una cantidad de recursos, entendiendo que también es importante fortalecer esas organizaciones que están precisamente, como decía la ministra, en esta capilaridad territorial. Es primera vez que esto sucede. Por tanto, estamos frente a un fondo que creemos que todas las organizaciones con muchas ganas y con mucho gusto van a participar. Invitamos, por cierto, a todas nuestras organizaciones pares, digamos, a participar en este fondo que tiene estas características tan particulares. Yo realmente creo que hay que agradecer el esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de colocar este fondo con recursos que nunca se habían visto, en un diseño totalmente distinto, colaborativo, y en tercer lugar, con la comprensión de que las organizaciones de sociedad civil, si bien tienen que centrar su quehacer, los sectores de pobreza también necesitan recursos para poder sobrevivir. Y estas tres cuestiones están presentes hoy día en este lanzamiento que dirige la ministra y la subsecretaria. Muchas gracias. Estamos comprometidos en el nuevo trato con la sociedad civil, porque si algo, insistimos, nos enseñó la pandemia, es que la sociedad civil quien llega primero, quien tiene más claro el diagnóstico, tiene más conocimiento del territorio, y nosotros creemos fuertemente en que tenemos que ser el ministerio que ayuda a los que ayudan. Y seguiremos trabajando, tenemos nuevas iniciativas de nuevo trato junto con la Contraloría, con nuestro propio ministerio, y esperamos anunciarlo prontamente. Yo quiero transmitirles a las personas que nos ayuden contestando la CACEN en pandemia. Es el último mes, necesitamos que nos respondan. Hay comunas que tenemos deficiencia, hay sectores donde no nos ha contestado nadie, necesitamos que nos abran, sobre todo los condominios de departamentos, etcétera. Estamos pidiéndole al alcalde ayuda, pero si usted salió seleccionado, precontacto o contacto telefónico, por favor conteste la encuesta CACEN para tomar buenas decisiones. Y también nos llevamos una tarea de Leo y de Paula que nos han planteado como ministerio de ver cómo podemos avanzar en una ley corta de donación. Y bueno, nos llevamos esa tarea para analizarlo en conjunto, obviamente, con el Ministerio de Hacienda. Así que estamos muy atentos ahora a las preguntas que pudieran haber.
Hola, ministra, muy buenos días. Le quería preguntar por dos cosas. Lo primero, si estos fondos se van a extender considerando la pandemia, todavía no llega la vacuna, todavía no sabemos el impacto que pueda seguir teniendo en todas estas organizaciones. Y dos, en un aspecto ya más político y más de contingencia, ¿usted va a permanecer en el gabinete considerando ya que se espera que durante el día de hoy o quizás mañana salgan ministros, salgan subsecretarios para ser constituyentes? Sí, lo primero es que estamos muy conscientes de que la pandemia sigue ahí, que el COVID no se ha ido y que tenemos que seguir en un modo COVID viviendo, cuidándonos entre todos. Y es por eso que este fondo, que insisto, se trabajó en conjunto, oficialismo con oposición, fue de las cosas buenas que hicimos el año pasado. Es un fondo que está pensado para poder tener una segunda convocatoria del fondo del FOSI, de las organizaciones en acción, que son las organizaciones de base, centros de madres, clubes deportivos, juntas de vecinos, y una segunda convocatoria, como lo explicaba la subsecretaria, también a mediados de este año, entendiendo que la pandemia no es solamente sanitaria, sino que es social y probablemente pueda incluso pasar la pandemia sanitaria, pero las secuelas, las huellas sociales van a continuar durante bastante tiempo. Así que recursos efectivamente están comprometidos como lo mostramos en el anuncio de FOSI y lo estamos anunciando hoy día en Chile Compromiso de Estado. Y estamos en una red de protección social que hemos trabajado con el presidente y que esperamos que la anuncie prontamente. En el caso de la pregunta hacia mi persona, yo lo dije desde el día 1, creo profundamente que los temas de la nueva Constitución, de redactar la nueva Constitución, son trascendentales, un debate donde están invitados todos y por eso es tan importante que tengamos una convención que vaya a ser paritaria, que tenga representantes independientes y aprovecho de decir de que hasta el lunes tienen para poder patrocinar un independiente a las personas que nos están viendo y también personas de los partidos políticos con experiencia, nuevos, porque esta Constitución se construye entre todos. Sin embargo, yo tengo un compromiso profundo con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, soy la 4ª ministra de Desarrollo Social y Familia y creo que tenemos que darle una continuidad, un trabajo a tantos desafíos. Uno de ellos, esta relación y nuevo trato con la sociedad civil, pero muchos más. Y por lo tanto, tal cual como lo he dicho desde el día 1, mi compromiso es mantenerme en este ministerio acompañando al presidente hasta el último día de su mandato, si él así lo determina. Ministra, y en ese sentido usted hablaba de la importancia de ser constituyente. ¿Usted ve al ahora ministro Cristian Monkeberg como constituyente? A ver, sin duda alguna, el ministro Monkeberg, si tomara esa decisión, sería un tremendo constituyente, qué duda cabe, como es un tremendo ministro. Esa es una definición que tiene que tomar él en conjunto con el presidente y que cuando se sepa, no me cabe la menor duda que será informada a la comunidad. Muchísimas gracias a todos, Paula, Leo, Alejandra, y a invitarlos a participar. Están abiertas ya, están las bases, todo el mes de enero para postular. Es una tremenda oportunidad y queremos que la mayor cantidad de organizaciones participen porque este ha sido un esfuerzo entre todos. Muchas gracias una vez más a las 8 personas que colaboraron en la mesa de la sociedad civil.